tenemos que encontrar la derivada de esta función algebraica. Vemos que es un cociente de funciones. Nosotros vamos a utilizar el modelo de la derivada de un cociente de funciones. Vamos a utilizar el siguiente modelo de la derivada del cociente de funciones. Es decir, que cuando se tiene una función cociente y se desea obtener una derivada donde a es numerador y b es denominador, esto es igual a la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador sin derivar. Todo esto sobre el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Entonces nosotros podemos ver que el numerador de la función cociente es x cuadrada menos 1 y el denominador es x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces estos componentes se van a sustituir al modelo de la derivada del cociente de funciones. Pero aquí nosotros tendremos que encontrar la derivada de cada uno de esos componentes. Es decir, que la derivada de a con respecto a x, la derivada de x al cuadrado da 2x. Y la derivada de menos 1 con respecto a x, debido a que es una constante, su derivada es 0. Y la derivada de b, esto es igual a, nosotros vamos a utilizar el modelo de la derivada de regla de la cadena o potencia generalizada. Es decir, vamos a utilizar el modelo. Cuando se tiene la derivada con respecto a θ de una función g generalizada que depende de la variable θ y todo esto elevado a una potencia constante, todo esto es igual a, se baja el exponente, es decir, la potencia, que es n, que va a multiplicar por, se conserva esa función generalizada, todo eso elevado a la n-1, y todo esto multiplicado por la derivada de adentro, es decir, la derivada de lo que está adentro del corchete. La derivada de x más 1 elevado al cuadrado es 2 multiplicado por x más 1, todo eso elevado a la n-1, es decir, 2 menos 1. 2 menos 1 da exponente 1 positivo, pero lo podemos dejar así, sin reescribir necesariamente el exponente 1. Y todo esto va a ser multiplicado por, aquí nos representa la derivada de adentro del corchete. O lo que es lo mismo, la derivada de adentro del paréntesis, la derivada de x más 1 con respecto a x. La derivada de x con respecto a x da 1 y la derivada de 1 da 0. Entonces tendremos como 1. Bien, nosotros tenemos estos cuatro componentes y vamos a sustituirlo al modelo de la derivada del cociente de funciones. Tendremos como la derivada de esta función, que ya es f' de x, esto es igual a la derivada del numerador, que nos da 2x. Entonces todo esto multiplicado por el denominador sin derivar. Abrimos corchete, multiplicamos x más 1 elevado al cuadrado, cerramos corchete, menos la derivada del denominador, que es, nuevamente abrimos corchete, multiplicamos 2x más 1, todo esto cerramos corchete y multiplicamos el numerador sin derivar, que es todo esto. Abrimos paréntesis, x cuadrada menos 1, cerramos paréntesis y todo esto sobre denominador elevado al cuadrado. Es decir, todo esto, pero aquí es indispensable abrir corchete, x más 1 elevado al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Vamos a obtener la simplificación de toda esta derivada. Entonces nosotros tendremos como f' de x, todo esto es igual a lo siguiente, 2x que va a multiplicar por el binomio elevado al cuadrado. Reescribimos tal como está, 2x por x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Aquí lo que vemos es menos por más es menos, si por más es menos, entonces nosotros podemos destruir tanto, en este caso lo que vemos es el corchete más específicamente, pero lo que nosotros tenemos que considerar es cuidar los
paréntesis. Entonces lo que tendremos es menos 2 que va a multiplicar por x más 1 y multiplicado por x cuadrada menos 1. Todo esto sobre, aquí lo que tendremos es un binomio elevado al cuadrado, pero todo eso elevado a otro exponente. Entonces nosotros vamos a utilizar la ley de los exponentes, que cuando tenemos una base elevado a un exponente y todo eso elevado a otro, esto es igual a que se conserva la base mientras que los exponentes se multiplican. Vemos que los exponentes se multiplican, 2 por 2 da 4. Conservamos la base, que es x más 1, todo eso elevado a la potencia 4. Bien, nosotros vamos a hacer la simplificación de toda esta derivada. Aquí lo que podemos ver, tanto el primer término como el segundo, tenemos el factor repetido x más 1, por lo que vamos a aplicar factor común y vamos a extraer el menor grado, que en este caso tiene potencia 1. Entonces vamos a obtener lo siguiente, que es f' de x, todo esto es igual, vamos a escribir x más 1 elevado a potencia 1, por lo que nosotros vamos a abrir corchete y decimos lo siguiente, se reescribe 2x y para obtener el cuadrado, si en este caso se tiene que es exponente 1, tenemos que restarle una unidad, es decir, todo eso multiplicado por x más 1 elevado a potencia 1, ya que la multiplicación de esta misma base con diferentes exponentes, los exponentes se suman, quedándonos como 1 más 1 da 2. Y nosotros, para obtener el positivo de acá y para obtener el negativo, positivo por negativo da negativo. Y vamos a reescribir el número 2 de acá. Y aquí lo que tendremos es x más 1 elevado a la 1. Y aquí también. Pero para obtener solamente el grado 1, simplemente le restamos una unidad. 1 menos 1 da 0. Y algo elevado a la 0 da 1. Por lo que simplemente este ya no se reescribe y reescribimos que este que no es semejante. Entonces decimos que multiplicado por x cuadrada menos 1 y cerramos todo esto con corchete. Sobre esto se reescribe, que es x más 1 elevado a la potencia 4. Aquí vamos a hacer la simplificación. Tenemos el cociente de potencias de una misma base. Aquí es 1 y aquí es 4 de exponentes. Pero si en este caso este exponente es mayor que el numerador, al hacer la resta, dicho resultado va a pertenecer por acá. En este caso es 1 menos 4, que nos da menos 3. Pero ese 3 realmente va a quedar por acá, ya que debido que este es mayor que este. Si este fuera mayor que este, el resultado de la resta quedaría por acá. Entonces lo que obtendremos es lo siguiente, que f' de x, esto es igual a... Al hacer la operación, esta parte se va a desaparecer y decimos que 1 menos 4 da menos 3. Pero realmente, como lo he dicho, esta parte va a quedar en el denominador. Mientras que este se cancela, reescribimos toda esta parte, que es 2x multiplicado por x más 1 menos 2 multiplicado por x cuadrada menos 1. Todo esto sobre x más 1 elevado al cubo. Bien, podemos hacer la simplificación, que en este caso por la propiedad distributiva de la multiplicación monomio por binomio, que en este caso este elemento se va a multiplicar tanto por x como por más 1, menos 2 multiplicado por este elemento y por este otro elemento. Pero al hacer la multiplicación de estos tenemos que respetar el signo negativo. Veamos lo siguiente. F' de x, esto es igual a 2x por x, nos da 2x elevado al cuadrado. Más por más da más, 2x por 1 nos da más 2x. Menos, aquí en este caso, menos por más es menos, 2 por x cuadrada nos da 2x elevado al cuadrado, menos por menos es más, 2 por 1 nos da 2. Todo esto sobre x más 1 elevado al cubo. Nosotros vamos a hacer la simplificación
que en este caso podemos cancelar los términos semejantes 2x al cuadrado con menos 2x al cuadrado y nos quedan estos dos términos. Tendremos como f' de x, todo esto es igual a 2x más 2 sobre x más 1 elevado al cubo. Aquí todavía podemos simplificarlo aún más, que en este caso vamos a factorizar el número 2. Vemos que se repite. Entonces tendremos como f' de x, esto es igual a 2 que va a multiplicar por x más 1, que en este caso 2 por x da 2x y 2 por 1 da 2. Todo esto sobre x más 1 elevado al cubo. También nosotros podemos hacer la simplificación de estos términos. En este caso se tiene el cociente de potencias de una misma base. Vemos que aquí es grado 1 y aquí grado 3. Pero al hacer esa operación, que al final se conserva la base mientras que los exponentes se restan, si aquí esto es mayor que este, entonces dicha resta, su resultado va a quedar en el denominador mientras que este término se cancela. Y nos queda el término sobrante, que es 2. Entonces decimos que 1 menos 3 nos da menos 2. Pero si hacemos esa resta al revés, que es 3 menos 1 da 2, como este es mayor que este, su resta va a quedar en el denominador. Es decir, x más 1 elevado al cuadrado, mientras que a la vez se elimina ese factor, que es x más 1. Entonces tendremos como f' de x, esto es igual a 2 sobre x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Y de esta manera nosotros concluimos con este ejercicio. Esta es su respuesta.